Hola amigos, bienvenidos de nuevo a Dando Caco, su podcast. Señores, esta noche tenemos un doble play. Vamos a tener un tema interesante. Muchos temas van a salir esta noche porque de verdad que tenemos a dos figuras que de verdad nos sentimos orgullosos de tener aquí en el podcast al doctor Richard Marín, que es un nutriólogo, ¿verdad? Esa es tu especialidad. Así es. Sí. Sí, el doctor tiene la red encendida con su contenido, de verdad. A mí me encanta mucho ver sus lives, sus comentarios y sus publicaciones porque son de son de mucho aprendizaje para nosotros que nos gusta estar siempre enterados de qué es lo que nos conviene para nuestro bienestar, específicamente con la nutrición. Así es. No, gracias a ti por la invitación, porque básicamente la idea, como hablábamos fuera del aire, es orientar a la población de una manera llana y con cosas que a veces están frente del espectador, no Claro. saben cómo identificar. Claro, ¿no? Y que la nutrición es parte de la vida y creo que a todo ser humano le interesa saber cómo nutrirse bien porque todos requerimos de comida para vivir. O sea, no conozco a nadie que no necesite comer para vivir. Por lo tanto, si vamos a comer bien. Y mi amigo Omar Ferrer, que lo tenemos aquí por fin, señores. Por fin. Muchísimas gracias, Vladi, por la invitación. Es un honor para mí estar aquí presente, sobre todo del lado de Richard Medellín, que es mi amigo desde la infancia. Sí, no, gracias a ti por hacernos el contacto también. Ay, Dios mío, ya la referencia, sí, no, hace bastante de eso, no, pero qué bueno tenerte aquí, Omar, también. Los que conocemos a Omar desde el colegio, le llamamos cariñosamente la metáfora. Y ustedes saben por qué, porque que el hombre tiene un conocimiento literario inigualable. Entonces, hoy se va a hablar de todo aquí, señores, dando caco. Pero vamos a empezar contigo, Richard. Nutrición. Vamos a desmitificar unas cuantas cosas, ver cuáles son las recomendaciones a nivel profesional que podemos hacerle a los oyentes en cuanto a lo que es comer sano, comer bien, porque la gente tiene quizá una percepción de lo que es comer sano y a lo mejor no es eso, comer sano. La gente de una vez, tú le hablas de comer sano a una gente, no, eso es comer fruta, vegetales y no comer, o comer mucha comida, ¿cómo se llama esto? Eh, Dietética, no sé qué, orgánica, eso es comer sano o eso no es comer sano. No necesariamente. Primero, darle en línea, ¿no? A algo que tú comentabas al inicio, que es algo que no se escapa a nadie. Mira, la gente está obligada a aprender a comer por lo siguiente. Tú has dicho algo, que es que, por ejemplo, hay fumadores anónimos, hay alcohólicos anónimos, no hay comedores anónimos. Me explico. Tú no puedes dejar de comer, tú puedes dejar de fumar, tú puedes dejar de tomar, pero tú no puedes planear no como más. Claro. Entonces la gente está en la obligación de aprender a comer correctamente. Claro. Partiendo, ¿no?, de la pregunta que haces, entonces ahí vamos con lo que decías. ¿Cómo una persona sabe qué debe o no comer? Mira, el parámetro número uno que se tiene en cuenta es el estilo de vida de la persona y qué trabaja. Me explico. Tú tienes este espacio, tienes otras actividades laborales. Lo primero que se te debe preguntar son dos cosas. Primero, ¿cómo tu estilo de vida para yo adaptar las comidas a tu estilo de vida? Y segundo, no menos importante, ¿cuál de esas comidas es la más importante para ti? Okay. Me explico. Sí. Hay personas que le da igual no desayunar. Eso pasa. Sí. Conozco a varias personas que no sé. Pero hay personas que tú le puedes tocar la cena. Dice, Richard, mi comida más importante, si tú quieres, no me oriente con respecto al desayuno o al almuerzo. ¿Por qué yo aclaro esto? Porque la persona tiene la percepción de que tiene que comer 3 y 5 veces al día. Ah, bueno, yo te tenía esa preguntita, porque he escuchado mucho que hay gente que dice, no, porque tú tienes que estar picando el día entero. Como que comer conozco un amigo que ese era loco, cada 2 horas, él era como un reloj. Tengo que comer algo, iba y picaba algo, cada 2 horas, cada 2 horas. ¿Eso es recomendable o a alguna gente le funciona, a otra gente con las 3 comidas normales del día? No, mira, hay una cosa que es el aprendizaje que estamos viendo. Recuerda que, por ejemplo, en el caso de nosotros que somos contemporáneos, nos formamos con un desayuno, un almuerzo, una cena, una merienda en la escuela, en el colegio, ¿verdad? ¿Qué pasa con esto? Que esto viene de nuestros padres, y ahí sí te puede ir más atrás, abuelo, bisabuelo. Sí. Cuando las cantidades eran abundantes, digamos, un desayuno, iba muy de la mano de que la mayoría del trabajo anteriormente era muy físico, recuerden. Sí. Un intelectual, una persona que trabaja más con su cerebro, burócrata, sentado todo el tiempo, no necesita tal cantidad de energía. Pero además,
¿Cuántos trabajos no conocemos nosotros de personas que tienen reuniones kilométricas? Te pongo el caso de un abogado, que es el caso de Omar. Omar sabe entrar a un tribunal, que me lo ha explicado él, puede aclararlo obviamente mejor que yo. Y él se lleva una mañana entera en un tribunal. Sí. O sea, esa merienda que yo le coloqué a media mañana, ese desayuno, ese señor sale muchas veces, a veces en un pueblo, a veces hasta fuera del país, a las 6 de la mañana, a las 5:30 de la mañana. Entonces yo tengo que adecuar una comida que cuando él tenga el tiempo, la tenga y satisfaga su necesidad. Claro. Entonces por eso es que depende mucho de cada persona y eso rompe con esos esquemas de lo que debería ser la alimentación universal. Ahora bien, tú tienes que tratar las pocas veces que tienes esa comida, de que sea completa. Y ahí es donde mucha gente comete el error de tener o una recomendación de un gurú o una super comida, pero que no cumpla con los criterios de inocuidad y equilibrio. Ya. Por ejemplo, el plato de nosotros los dominicanos es una comida equilibrada. O sea, la famosa bandera. No, tiene los nutrientes necesarios, Sí. pero que la pregunta es si está bien equilibrado o no, como te acaba de decir. Claro. Y lamentablemente la proporción de cereales que tiene esa comida va por encima de lo que se recomienda. Digas. A la gente le da un viaje de arroz. Es que la proporción, no, y es irrisorio, porque si tú te fijas, es un souvenir de habichuela que le ponen. Sí. Un pedacito de pollo y todos los otros arroz. Sí, claro. Exacto, Para no. rendirlo. El arroz debería ser una proporción de no más de un 30%. Ya. Proteína un 20% y los otros ya, por ejemplo, vegetales. Recuerden que el plato dominicano, muchos no lo recuerdan, sobre todo los jóvenes, incluía una ensalada, señores, recuerden. Ah, sí, claro. Y eso Ensalada en no el se tiempo quedaba. fue desapareciendo. Entonces la parte de la fibra que estaba en esa ensalada y las vitaminas se perdió. Sí. Y la gente por un tema de practicidad Sí. y por un tema de que estas cosas las vendían, por ejemplo, pregoneros en la calle, que era también de fácil acceso, recuerda. Fueron cosas que culturalmente se fueron desapareciendo, refiriéndome al caso de República Dominicana. Sí. Pero ya la población ha sido reeducada en ese sentido, pero que no puede depender, es algo que quiero decir en este espacio, de que una persona pueda pagar o no un nutricionista. Esto debería ser una política de Estado donde la gente aprenda hasta vía programas de este tipo de cosas. Claro, no, y yo creo que eso debe empezar desde la educación básica, o sea, del colegio. No sé si lo están haciendo como parte del currículum, pero es algo que debería estar incluido dentro de la educación básica. Cosas como qué comidas nos convienen, qué comidas no nos convienen. Los niños se acostumbran a comer, vamos a decir, comida rápida y prácticamente pierden el sabor o pierden el deseo de comer otro tipo de comida. Muchas veces yo conozco personas que tienen niños, ese niño lo malo que le gusta es McDonald's, y eso es lo que le dan. Porque si no, no come nada. Y lo que están es dañándole su organismo, pienso yo, con esos malos hábitos. Totalmente. Entonces, Una pregunta, Richard. Yo quiero que tú me hables de la importancia del huevo. Del huevo, claro. Y a propósito de eso, como mi intervención aquí, básicamente, de puntal literatura, en la literatura, ¿verdad? Vienen dos anécdotas del huevo. Dale el perfil tuyo, la importancia nutricional del huevo, y luego vienen las dos anécdotas. atención, señores, viene el huevo. Exacto. Vamos. Dale con el huevo. Recuerden, miren, se dice que después de la lactancia materna sigue el huevo. Como alimento completo, te sigue el huevo. Criticado, que eso da colesterol. Sí. Miren, el colesterol de un huevo, no supera lo que son los 300 miligramos de colesterol que debe tener para hacer daño. O sea, ¿qué significa esto? ¿Usted puede comer huevo todos los días? Sí, pero hay una base de la nutrición que dice que la variedad es uno de los sustentos más importantes para que las personas tengan todos los nutrientes que necesitan. Dígase, partiendo de esa norma, de esa base, obvio, tú no debes comer huevo todos los días. Un día come queso, un día come huevo. Bueno, ahora vamos al nutriente del huevo. Mira, el huevo, la gente cuando piensa en huevo piensa en proteína. Que aporta proteína. 3 gramos la clara, que es así, y 3 gramos la yema. Pero ustedes sabían que la mejor forma de conseguir el yodo para aquellas personas que tienen problemas de tiroides está en la yema del huevo. Así. El colesterol no es malo. El problema del colesterol es cuando se pasa de la cantidad que usted necesita para su organismo. ¿Cuánto sería una cantidad a la semana, vamos a decir, de huevo que tú pudieras? Hasta 3 meses interdiarios, sin 3 meses a la semana. No hay problema. Y hay incluso estudios que hablan de un huevo diario, para que tengan ustedes idea. Porque es que el huevo es muy versátil. Sí. Recuerda que el huevo viene ya en muchos preparados, que no es solamente el huevo que tú agregas en una comida. Entonces, ¿por qué? Porque es un alimento inocuo, porque es un alimento limpio. El huevo de los pocos alimentos que tú lo puedes tener en cualquier horario del día, no hay problema. Sí. Pero además no sube el azúcar porque no tiene carbohidratos. Solo le faltan los azúcares y las fibras que no tiene, pero después todo lo demás Todo lo alimentos demás lo tiene. Lo tiene Es un alimento completo. completo, totalmente. Díganos, señor. Las dos anécdotas. La del anécdota huevo. del huevo viene. La primera, Dante Alighieri, que es el poeta, poeta, escribió Las Comics.
Sí. Él escribió la comedia. Tú sabes que los italianos tienen una tradición que todo lo que trasciende le ponen lo divino. Si tú tenías, por ejemplo, a Roberto Baggio, que en el 1990 o 94 era el divino Roberto Baggio. Así es. Y también tiene al mismo Dante, que escribe la comedia, pero es Boccaccio, un contemporáneo de ahí mismo, que luego le pone La Divina Comedia. y era trascendido, y entonces por eso entonces dicen que una vez Dante Alighieri caminaba por Verona, no era tan conocido, pero ya tenía su fama. Y un mendigo le dice, Dante, ¿cuál es el alimento más perfecto que conoce el hombre? Y Dante le responde, el huevo. Sí. 20 años después, ya Dante, mucho más perfilado, más famoso, ya la multitud viene acompañándole. Y de la multitud, el mismo mendigo le dice, Dante, ¿con qué? Y él le responde, con sal. Con sal. Sí. Es una Más nada. increíble. Sí. Pero fíjate que ha transcurrido 20 años. Sí. Y Dante, con esa memoria Wow. lúcida totalmente, le responde y le continúa la respuesta a la pregunta que él había formulado 20 años más. Qué cosa. Hay otra que también se le atribuye a Cristóbal Colón. Cristóbal Colón vino aquí, vino por especia, pero realmente se lleva el oro, ¿verdad? Sí. Exactamente. Entonces, Le fue mejor. cuando llega a la corte española, muchos comensales empiezan a decir que lo que él había hecho era fácil. Y no era tan fácil, porque si la tierra en ese entonces se pretendía que era cuadrada, ¿verdad? Plano. Plano, cuadrada. Hay gente que todavía lo cree. Eso. Sí, él decía, no puede ser así porque ya había escuchado algunos señalamientos, ¿verdad? Él decía, por ejemplo, pero si el sol es redondo y la luna es redonda, ¿por qué la Tierra tiene que ser una excepción? Caramba. ¿Verdad? ¿Y por qué el barco paulatinamente se va hundiendo? Debe de golpe con hundirse, efectivamente. Entonces, bueno, la idea es que llega a la corte española y allá le dicen que lo que él hizo no tiene mucho sentido. Cristóbal Colón nos escucha, todos los comensales, diría yo que hasta envidiosos, y finalmente toma el plato, un huevo, por el vértice, pues, y le dice a alguno de ellos que si pueden pararlo en el plato. Todos lo intentan, nadie lo logra. Cristóbal Colón agarra el mismo huevo por el vértice, lo achata un poco, y ahí sí puede colocarlo sobre el plato. Entonces dice, tú ves, ahora sí, pero después de que yo tuve la idea de hacerlo. Exactamente. A nadie se le había ocurrido. Entonces, en adelante, cuando alguien le diga que lo que usted está planteando, él lo haría con mucha facilidad, o que es fácil, o que es resoluble, entonces le dice, el huevo de Colón. El huevo de Colón. Sí. Está muy bueno eso. El huevo de Colón. Sí. Interesante. Qué bien, ¿no? Pero el hombre se la trae. Mira, ya, perdón. Si no, ¿sabes qué? Tú decías algo alineado con lo que estaba explicando Omar. Partiendo de la educación, de la nutrición. Y yo creo que si hay alguien aquí que puede explicar el problema que hay aquí con la lectura, explica eso. Mira, lo de la educación de nutrición en la escuela, hay una realidad en Latinoamérica, en México, en Chile y Uruguay. Pero yo no sé si ustedes saben, son países donde un niño en octavo ya ha leído 9 libros de literatura universal. Sí. En octavo, Omar, o sea, en esos países. Entonces, pudiera tener que ver esa parte, Omar. ¿Qué ha pasado con la lectura? Y tú tienes... Bueno, mira la diferencia. Tú tienes los países nórdicos, eso era Finlandia. Finlandia es el país per cápita con mayor vida de Sí. Es decir, a ellos le deben el desarrollo que han tenido esos países. No. El clima favorece bastante, porque imagínate, Está trancado ahí. frío, claro. Pero realmente la literatura tiene una vital importancia en el desarrollo de la vida del ser humano, claro. Yo te podría decir lo que dijo el amigo en 1991, sobre la importancia de la literatura. Sí. Decía el amigo, la literatura como manifestación espiritual de los pueblos señala el grado de madurez de los mismos. Le da amenidad y buen gusto a la conversación. Y contribuye a desarrollar el acervo cultural por los argumentos de la obra leídas. Señor, el amigo era un profesor nuestro de TESA. Ojalá y alguien le enseñe este video al amigo, porque verdad el amigo estaba de cumpleaños. Sí. Un saludo al amigo si no ve por ahí, porque de verdad el tipo era un cerebro y Mira, creo que lo sigue siendo. Que veo decía, lo que veo leo, lo que leo escribo, y lo que escribo y leo es lo que veo. Al final tú te conviertes en lo que tú lees. Sí, así es. Sí, eso desde el punto de vista, Omar, está así. Interesante que tú comentes eso.
porque hay mucha gente que hace alarde de lo que lee. Claro. El que no conoce a Omar, el abogado, el licenciado, el amigo, podría parecer, ¿por qué no alardea de eso? Que no maneja el tema. Porque la gente, uno no anda con una etiqueta de yo Sí, leo, no, claro. pero se delata. ¿Me explico? Porque no puedes evitar hablar como lees. No sé si me entiendes. Te sale. Mucha gente alardea de que lee, para que tú quizás puedas dar en eso, man. Cuando uno lee mucho, se convierte en un personaje. No sé si ustedes saben eso. O sea, hay palabras que tú las puedes usar, pero casi sin querer, tú terminas hablando como lees. Sí, te sale. Sí, te ¿no, sale. Omar? Sí, sí, Te sale. la pregunta aquí es, ¿de dónde surge la vocación? Tener una vocación viene de vocar, que quiere decir como llamado. ¿Dónde surge el llamado a tú ser un amante de la literatura? Y yo pienso que eso no lo determina el engendro de tu vienes, sino el lugar donde el destino te sitúa. Y le explico en mi caso, ¿por qué yo soy un amante de la literatura? Por ejemplo. Soy un amante de la literatura porque vengo de un hogar, soy el penúltimo. Imagínate la familia de Jacob, que tenía 12 hijos. Sí, Soy wow. el José de la familia. Wow. Juan era el más pequeño. Sí, sí. Era el Benjamín de la familia. Entonces, ¿qué pasa? Yo escuchaba a mis hermanos y escuchando canciones y leyendo libros. A mí me llegaba, por ejemplo, de mi hermana Severita. Mira cómo se llama Severita. Mi Severita me da ahorcar. Juan Altagracia Bosco Ferrer Jiménez. Ahí se llama la hermana. Y de ella aprendí los libros de Agatha Christie. Tremendo. Sí. Los tres ratones ciegos, etc. Pues, pero al final, ¿por qué digo el lugar donde el destino lo sitúa? Porque tú puedes tomar un hijo de obreros y llevarlo a vivir con príncipe y él va a pensar como príncipe. Totalmente. Y toma entonces un hijo de príncipe, lo lleva a trovero y él va a pensar como Claro, el entorno te moldea. Entonces, mira, fíjate, es muy importante. ¿Cuál es el humanista más grande? Aquí hay dos grandes humanistas, Juan Bosch y Pedro Enrique Ureña. Y Pedro Enrique Ureña es nada más y nada menos que el hijo de Salomé Ureña de Enrique. Casi nada. Sí. Una poetisa. Y de Pedro Enrique C. Carvajal, que era presidente de la República. Así es. Entonces, ¿quién iba a la casa de Pedro Enrique Ureña? Américo Lugo. Casi Entonces, nada. ¿cuál era el producto que iba a salir? O intelectual. Claro. No, es que el entorno definitivamente te moldea y te encamina hacia lo que tú te vas a convertir en el futuro. Borges fue su estudiante. Borges, había un grupo en esa Argentina, porque él se fue para Argentina, problema con Trujillo, y se fue para Argentina, para Enrique Ureña, y allá tenían como una escuela, y a él le decían el Sócrates. Pero oye, ¿quiénes decían eso? ¿Quién decía eso? Salvador Díaz Mirón. Decían eso. Salvador Díaz Mirón, que es un poeta mexicano, tiene aticio. Borges, un poeta. Bueno, el maestro, para mí, uno de los más grandes que hay en toda Latinoamérica. Se le decían el Sócrates. Wow. Nada por eso. Wow. Tremendo. Bueno, señores, estamos aquí entre literatura y nutrición. Está muy buena la cosa. No, está muy bien, señores. Mira, yo te tengo varias preguntitas más. Ya que estamos hablando de alimentos puntuales, ya tú pusiste el huevo, ¿verdad? El huevo ya quedamos que es un alimento sumamente completo. Pero yo tengo una duda. Realmente la leche que nosotros consumimos, leche de vaca, yo he escuchado que no es tan importante. ¿Cuál es la realidad? ¿Es importante? ¿No es importante? Ahora hay una serie de leche, que si de almendra, que si de soya, porque hay gente que le cae mal la leche de vaca. ¿Cuál es la realidad de la leche? ¿Realmente el humano necesita la leche? La historia de la leche tiene más de 60 millas. La leche, ¿tú has escuchado hablar de la Vía Láctea? Claro. Viene de la leche. De la láctea, de leche. Entonces, ¿qué pasa? La leche llegó a un punto en la historia de la humanidad que se concibió como el único sustituto de la carne para consumo de origen animal. ¿Ah, sí? Sí. Recuerda que las personas pobres tenían gallinas, estamos hablando del siglo VIII, siglo VI, y tenían vacas. Ok. A lo que ellos tenían acceso era la carne de la vaca. Ellos se les permitía tomar la leche. Porque la carne era para las personas que regían estos grupos, los esclavistas. Y aves de corral, que nosotros todavía hoy tenemos esa parte, eso viene de la esclavitud, tener gallinas en corral porque se le permitía, porque las aves no se veían como comida de nivel para la burguesía. Entonces, ¿qué pasa? Volvemos a la realidad. Eso fue antes, Richard, eso es algo que usted debe dejar atrás. Hay muchos nutrientes, vitamina D, que es esencial para muchos factores biológicos a nivel del organismo.
la vitamina K, el hierro. Eso es en lo que son los alimentos enriquecidos. Y tú dirás, eso se puede conseguir cualquier alimento. Todo eso viene en la leche. ¿Y qué es el principal componente de la leche? El calcio, que es fundamental para la masa ósea. O sea que a tu pregunta, es importante, si hay sustitutos también. Pero ¿cuáles son los sustitutos? Leche de almendra, leche de avena, leche de arroz. Eso no es leche. Esos son extractos de esa sustancia. Y han sido mal llamadas leche. Sí, porque es proveniente de una planta, no de origen animal. Por eso a mí me choca. Extracto de leche almendra, extracto, pero no, eso no es no leche. leche. La diferencia es, y el agregado es que son también enriquecidos aquellas personas que tienen la opción de no consumir y no la consumen. Ahora, tú le preguntas a un endocrinólogo que tiene que ver con la parte ósea de la mujer, dígase el mineral que forma el hueso, le va a decir, no, ponle queso y ponle leche en esa dieta, Leche, Richard, porque yo necesito de verdad que ella consiga el calcio de una manera natural, que esa es la forma. Exactamente. El de origen animal, y tú dirás, bueno, pero eso no es la leche humana, porque obviamente se dice que eso es para el becerro, para que crezca, pero hay que decirlo, es una fuente de proteína sin tener que acudir a los cárnicos. O sea, que tiene su valor. Interesante, o sea, que eso surgió de un tema prácticamente económico en su momento y se convirtió en uno de los alimentos más importantes, yo que diría que para la humanidad. Así porque es. tú estabas bebiendo leche desde chiquitico. La humanidad completa. Ya, mucha gente ya después de adulto como que no consume tanto leche, pero realmente es un alimento que toda la vida tú lo ves. Así es. Por ejemplo, te voy a dar algunos alimentos que tienen muy mala reputación. A ver qué tú me dices. La sopita. Exacto. La sopita, caldos de pollo. los caldos de concentrado. ¿Eso hace daño, no hace daño? Sí, mira, ya hoy hay un debate muy fuerte y más que todo después de la pandemia. Ya. La OMS, Organización Mundial de la Salud, se vio un poco al descubierto con el tema de cómo ellos poseían cura para la enfermedad de COVID, la vacuna. Claro. La distorsión fue tal de que no se limitó a que no se conseguía la vacuna a tiempo, que por cierto se tuvo un tiempo récord. Sí, Eso no es normal para una vacuna. No. Pero la gente, la desesperación es enemiga de consentir a quien está bajo la presión de producir algo. ¿Qué pasó con esto? ¿A qué viene esto y qué tiene que ver esto con mi pregunta, Richard? Bueno, a que hoy día se está abriendo todo lo que tiene que ver con información sobre lo que produce cáncer, lo que hace daño, que antes, estando a la vista de todos, no se decía. El azúcar, los edulcorantes, los aceites y sobre todo los preservantes, que tú acabas de mencionar, los caldos de pollo, para no saltar a tu pregunta, no faltar a la misma. Los caldos de pollo están cargados de preservantes y de sustancias que pueden producir cáncer, eso se sabe. Tiene una cantidad de sodio, solo para que tengan ustedes idea, tú necesitas solo consumir 1800 miligramos de sodio diario y en un caldo de pollo puedes tener hasta 900 miligramos en un caldo de pollo. Y eso es solo una parte que condimenta la comida. Sí. Tú estás teniendo comidas desde la mañana. Entonces, todo eso está ahí y ahora vienen ataques de cosas mucho más fuertes. El azúcar simple de la mesa, la sal, los edulcorantes, todo eso entra en componente, la carne. Ya hay un abierto de esto porque había mucha presión, tanto en la industria de alimenticios, de alimentos, disculpa, y de fármacos, son de las industrias económicamente más poderosas del mundo. Y en sus cabildeos convencían a los gobiernos de que no hablaran de eso. Pero ya eso se destapó y yo he sido parte de darle esa información a la población vía argumentos de la OPS, Organización Panamericana de la Salud, y es abrumador. Nosotros no vamos a abasto para decir todo lo que hoy día puede matar. Wow. Señores. Sí, y nosotros vivíamos ciegos a toda esa realidad. Al frente a la realidad y no se decía nada. No, y que uno, por ejemplo, hay cosas tan sencillas como el refresco de soda, que Sí, para uno eso era algo como tan natural, y después que uno tiene conciencia, uno dice, óyeme, eso tú te lo puedes beber un día, pero realmente yo conozco gente que diario se bebía un refresco, diario. Bueno, me dice Richard que el refresco, ¿verdad? La cola, ¿verdad? Sí. Pues, la mayoría de la gente entiende que lo que hace daño con azúcar. Y primero que el azúcar está el sodio, correcto. Sodio que tiene muchísimas sal. Y el colorante. Bicarbonato también, que es un descalcificador que lo toma en grandes cantidades. Lo O que sea, menos daño hace es y después el azúcar. Y, O sea, que y ya el azúcar le hace daño. como O sea, si fuera poco, ¿verdad? óyeme, pero terrible. Y además de que ya hoy sabemos que tiene sustancias adictivas. Sí. O sea, gente que tiene adicción Sí, a sí, coger sí, cosas. Sin duda. Que tú quieres, no, yo no lo puedo dejar. Gente que tiene que ir a terapia para dejar refresco. Y realmente. Sí, es así. Y entonces la obesidad que produce en Estados Unidos, hay unos niveles de obesidad increíbles y parte de eso se le atribuye al consumo de refresco
Tú ves un McDonald's en Estados Unidos y te dan una cosa así de refresco. Y aquí no somos excepción. Bueno, aquí también estamos. Un 34% de la población dominicana es sobrepeso y un 36% obesa. O sea, 70% de la población dominicana. Señores, hay mucha gente que engordó en la pandemia. Por ejemplo, Mucha gente. Viene el poema relacionado Dale, a dale. la comida. Dale. Tú sabes que el amigo, ya tú dijiste Ajá. que el amigo decía un poema famoso y yo me lo aprendí desde aquel entonces. Ajá. Él decía, varias personas cenaban con afán desordenado y a una tajada miraban que habiendo sola quedado por cortedad respetaban. Uno la luz apagó para atraparla con nudo, su mano el plato llevó y se encontró con las manos de todos. Es tremendo la no, pizza. porque no llegó a la tajada. Eso era como la canción de este merenguero que decía ¿cómo era? El repollo, ¿te acuerdas? Un merengue, Sí, que sí. el repollo la mesa adornaba y me decía, Sí. come Come para que para que engorde, come para que engorde. Esa era Aramita Medina. Sí, creo que era esa. La organización secreta. Sí, Yo recuerdo esa canción. Sí. Y eso era a tiempo de ustedes. Me eché la vajilla. Ujú. Esa época después, mira lo que es la historia. Y esa canción ubica el momento. O sea, que el problema de esa época en engordar, acuérdense. Sí, Pero al revés, sí. o sea, era que nada, todo el mundo se La gente era delgada y si te veían gordo decían, oye, tú estás buena, tú estás gordo. Ahora si te ven gordo, El punto era que yo entiendo que éramos más pobres. claro, obviamente la Cuchara, economía estaba- era otra. Ahora realmente el acceso a la alimentación ahora es mucho más Mira, yo entiendo que somos ricos ahora. Pues, en comparación, lo único en totalmente. comparación, lo único que hay una espiral delictivo que ha crecido con esa Sí, muy alarmante, muy alarmante. Entonces eso pero estoy de acuerdo con Omar, o sea, la situación, Si estamos hablando, señores, 30 años atrás, o sea, es otra. Claro, Definitivamente. claro. Ahora es que hay otros miedos, hay otros miedos también, otros pero miedos, hay cosas que están cubiertas que antes no se tenían. O sea, antes, ahora tú pagas para tú rebajar y no y engordar. Antes tú tú- pagabas para el engordar. caso mío, hipotético, Sí. el caso que voy a poner de modelo. Nosotros éramos 12 padre y madre. Yo me preguntaba, tanto, 12. Fíjate que yo leí en 1971 en un almanaque que el ejército de San Marino, ¿verdad? Era 11, nosotros éramos 12, más del ejército de San Marino. Wow. Tenemos ejército en tu casa. El consuelo mío entonces viene por la campesina rusa que tuvo 69 hijos. Uy, Los 69 hijos en 27 partos, 16 partos. Madre de mellizo, 4 de cuatrillizo y 7 de trillizo. Wow, ¿y cómo aguantó esa mujer, Dios? 69. No, el zar ruso mantuvo a la mayoría. Lo más sucio. Pero oye el punto, para Ajá. que no te equivoques, los otros días me enteré, hace unos días me enteré que ella se llamaba Josefina, me parece que era Josefina, o Elizabeth. Pero siempre supe el nombre de los padres, Fedor Vasily. Pero Fedor Vasily, tú tienes 69 hijos con ella, la deja y tienes 20 con otra. ¿Cómo? serio? Pero ese señor no tenía Lindo límite. de un estudio. sí, que tenía Fedor la Vasily. fertilidad de población. La misión era poblar la tierra. Ya, acabar con los recursos naturales. Ese señor ve que manda al planeta por ahí. Claro. Eso no es así. Bueno, vamos a seguir con la nutrición. Háblame ahora de otros temas que no necesariamente tienen que ver con alimentación, porque, Claro. señores, uno solamente piensa en que es la comida, no es solamente la comida, para uno estar bien físicamente y en salud. Sí. ¿Qué otros elementos podemos mencionar que la gente debe tener en cuenta para tener una vida saludable? Compartir. Wow, no me lo esperaba eso. No, te voy a explicar, y uno de los estudios, se considera el estudio más serio Sí. hecho conocido por la historia. ¿Cómo? Un estudio que empezó en 1938 por la Universidad de Harvard y pasó por 5 directores científicos. Mm. ¿Por qué el estudio se presenta ahora? Si tú calculas desde 1938 a la fecha, son 88 años. O sea, literalmente. ¿De qué se trataba el estudio? Ellos empezaron a investigar 2 poblaciones, una de Boston y otra de la ciudad de Nueva York, donde ellos veían poblaciones pobres, clase media alta. Y ellos le preguntaban en el día a día qué los hacía feliz. Obviamente, murieron generaciones y siguieron con los hijos de estas generaciones. Y ellos descubren que más que hacer dieta, que más que hacer ejercicio, que más que consumir fármacos para estar saludable, lo que determinó la longevidad de las personas de estos grupos, que llegaban a 100 años, 102, 98 años, era que compartían con gente que querían más que las personas que se cuidaban.
Y eso incluía, escucha esto, tomar alcohol, que decimos que no lo hagan porque hace daño, compartir, tomar vino, comer grandes cantidades, pero había un factor en común. Solo lo hacía con gente que le agradaba. Con su gente. Entonces, lo que se está estilando ahora es que hay gente que vive para cuidarse, no cuidarse para vivir. Entonces, estas personas que vemos pendientes a la hora que van a comer algo porque le conviene, pendientes a hacer esas 2 horas de ejercicio, pero que no son animales sociales activos con grupos sanos, dígase, no tiene que ser gente santa, sino grupos afines donde tú, como estamos nosotros 3 aquí ahora mismo compartiendo, tú tienes que sentirte bien. Y eso se prolongó y se midió. Y la cantidad de bienestar que presentó la persona se prolongó en tiempo y calidad de vida. Entonces, hoy se le está pidiendo a la gente, y eso se mide también con lo que le da biológica. La persona que comparte mantiene un espíritu de juventud más que aquello que nunca comparte. Porque la soledad mata. Y eso fue otro de los reportes que dio el estudio. Y definió 2 conceptos, solitud y soledad. Solitud es cuando tú decides estar solo. Sí. Y eso tú lo decides y es sano. El día que tú quieres irte a la playa solo, andar un camino solo. Ahora, la soledad no fue elegida por ti. Usted terminó solo. Y eso hoy sabemos que mata igual que un paro cardíaco. Bueno, en el libro Hombre y Sociedad, también de texto, veíamos el ejemplo del hombre que estaba atrapado en una isla, ¿verdad? Y dijo esto, qué bueno que llegaste, qué bueno que llegaste, porque yo estaba haciendo aburrido. Sí. El hombre es un animal Es un animal social y es increíble cómo en los últimos años la gente se está volviendo menos sociable y a la vez más sociable. Porque lo que se llama ser sociable ahora mismo es virtual. Entonces, como hay tanto contacto con tanta gente en toda parte del mundo, tú tiendes a pensar que tú eres una persona social y realmente ¿cuántas veces tú te juntas con amigos a hablar disparate, a reírte, a beberte un trago, lo que sea? Esos realmente son los momentos que yo entiendo que a ti como ser humano te llenan. Lo que pasa, recuerdo, disculpa, me permite que la pandemia es fundamental en ese año, que ya venía, pero la Sí. pandemia lo marcó. Señores, tú te cuidabas de tu papá. Sí. O sea, hubo un momento que tú no podías ver a tu madre, a tus hijos, ni tocarlos, porque entonces eso rompió con el esquema de lo que es el ser humano, que es un animal social, como yo explicaba Omar. Entonces, esa persona, ya todo pasó, vamos a reunirnos, ¿no? Y el daño está hecho. Aislar a la persona, ese encuentro de tú reunirte de nuevo, puede tomar años. Por eso tú ves gente tan irritada en la calle, gente que, por ejemplo, se aisló. Hubo gente que empezó a decir que estaba disfrutando la soledad. ¿Tú no escucharon gente que dijo, a mí me hizo un bien el COVID porque me aislé? Mira, yo no sabía que me iba a sentir tan bien estando solo. Sí. Pero no, si tú quieres hacer un negocio necesitas otra persona. Si tú quieres hacer cualquier trámite, cualquier compra, tú necesitas socializar. Claro. Y el daño se marcó más con el COVID. Claro. En el derecho también, un DAI, observó la pandemia, crearon plataformas para hacer la virtualidad. Sí. Mire, te pido, hay muchos que entienden que nosotros creamos una plataforma, el sistema de justicia, por la necesidad de ese momento, sí. Pero ya eso venía a evolucionar. Y yo viajé a España y ya listo. Yo lo que había operado en 2006. Allá la estaban trabajando En el 2006. Wow. No, 2020. 2019-2020, correcto. Sí. Entonces ya eso se venía a estar. Entonces, ¿qué venimos nosotros aquí en ese proceso? Que la virtualidad es más o menos, se acepta un poco en materias, porque en materia penal no es posible por la inmediatez. Además de que, evidentemente, si somos un animal social, déjame decirte que para un abogado desarrollarse, de la forma en que usted se desarrolla, es leyendo el caso con algún interés. Y luego, cuando va al tribunal, el desarrollo de la audiencia. Y ahí es que se En la práctica. En la práctica, o sea, usted no puede estar aislado porque no va a aprender nunca derecho. Sí. Hablando de derecho y viendo el desarrollo de derecho en los tribunales. O sea, que tú dirías que hay cosas que se dan solamente en ese escenario. En ese escenario. Exacto. No creo que haya, porque no hay una inteligencia, yo no creo en inteligencia Adquirida sin practicar, ¿no? O sea, correcto. Eso no te llega en medicina es igual. En medicina es igual. O sea, todo eso.
Yo escuchaba a alguien en estos días que decía, a propósito de que ahora mucha gente son autodidactas. O sea, pero yo digo, tú puedes ser autodidacta, pero de ahí ejercer es otra cosa. Claro. Yo puedo hacerme experto en leyes, pero yo no estoy facultativo para hacer la cosa con... Bueno, fíjate, y voy a tocar el tema de la literatura, la importancia de la literatura y el derecho. Vamos a definir el derecho de dos formas. Primero, como el consorcio de dos grandes elementos. En principio, el tráfico de los intereses, ¿verdad? Y luego el consorcio de las ideas. Para el consorcio de las ideas, tú tienes que tener un canal y tú tienes que fluir a través de la literatura. ¿Entendiste? Entonces, tú vas a defender derechos en los tribunales públicos, pero tú tienes que saber cómo decirlo. Entonces, se supone que el abogado que vive de la palabra como máxima expresión del pensamiento debe entender que es su palabra su herramienta principal. Sí. Porque nosotros no hacemos puertas ni ventanas, ni construimos paredes. Ni somos varios. No, definitivamente. No. En la palabra. Y con la palabra que es la palabra. Entonces, si usted no lee, no va a ser un abogado al menos excelente. Y dentro del derecho tú tienes grado también. Tú vas a una universidad y te gradúas de derecho. Si no ejerces, eres un licenciado en derecho. Si empiezas a ejercer, entonces ahí es que te conviertes en abogado. Exacto. Y luego viene entonces otro grado que es el letrado. Que el letrado tiene que tirar páginas para la izquierda. Ya. Y después aumenta con el jurisconsulto y finalmente a mi entender viene el jurista. Pues ya el jurista necesita para ser un jurista años de ejercicio. Ya eso que es el nivel máximo. El nivel máximo, nivel de excelencia. Vale. Y no quiero engañarme pretendiendo de que todos los abogados son iguales. No, es que en todas las ramas siempre hay buenos y hay más o menos. Sí. Porque la verdad es que al ser una carrera que requiere tanta lectura, como tú dices, no todo el mundo tiene esa disciplina ni ese interés por la lectura y quizás se quedan en un nivel más bajito para simplemente firmar papeles por ahí. Bueno, va a haber dos tipos de abogados. Va a haber abogados que siempre van a leer los códigos, las leyes, son aburridos. Entonces ellos dirán, es que leer muchos pocos libros. Error. Eso no se aplica. Eso se aplica para la literatura, pero en derecho Tiene que leer totalmente. Claro, porque vuelve y la ley ustedes, disculpa, que se lleven cambiando constantemente. Leyes nuevas. Así mismo. Porque el derecho es una ciencia social en constante evolución. Entonces tú también tienes que evolucionar y tienes que cambiar conforme a los tiempos. Claro. Lo que una vez dio resultado en términos jurídicos, es posible que no. Hay leyes que deben ser modificadas, que ya están obsoletas, Sí. pero el juez o el legislador te la deja pasar. El juez sobre todo. Por ejemplo, la ley 306 bis, que es la ley del divorcio, República Dominicana, que dice cuándo una mujer puede, luego de un divorcio, casarse. ¿Te dice eso la ley? Sí, ¿qué te dice? Te dice 10 meses después, artículo 23 de la ley 1306 bis. ¿En serio? El hombre al otro día. La mujer, luego de que el divorcio es definitivo, 10 la meses. mujer puede casarse 10 meses después. El hombre al siguiente día. Y es simple, porque se reporta que si tú y yo no nos separamos hoy, es posible que tú hayas quedado embarazada de mí, como hombre. Entonces, por eso que le ponen 10 meses, para que no sean ni siquiera 9, 10 meses. Sin embargo, en estos tiempos modernos, tú puedes hacer una prueba de embarazo. Eso es para que tú no le pegues la barriga a otro. Discriminación, pues, la prueba de discriminación, pues la mujer puede decir, entonces tú tienes más, claro, si entiende lo que estoy diciendo, correcto, el amor no, porque yo tengo derecho también. Exactamente. Bueno, pues ya me llegó un caso y yo le explicaba al oficial civil que ahí está la prueba de embarazo y ella no está embarazada del que se eligió. Y ahí entonces pudo casarse. Pero cuando esa ley se aplicó, no existían las pruebas. No, exactamente. ¿Viste? Por eso le digo que es una ciencia social en constante evolución. Entonces nosotros tenemos que evolucionar conforme el tiempo. Pues antes, por ejemplo, ¿cómo tú vinculabas cuando había discrepancia un hijo que era de una persona, de un hombre, por ejemplo? No existía la prueba, no existía. Entonces le buscaban una fórmula, decían el nombre, el trato y la fama. Nombre, trato y fama. Esos eran los elementos básicos. Pero mira, vamos a decirte, aún hoy, en el día de hoy, con la existencia del ADN, también vuelven los tres elementos, el nombre, el trato y la fama. La sentencia, la Suprema Corte de Justicia en marzo acaba de dar una sentencia
en donde le da el vínculo a una joven, a pesar de que no fue hija biológica de esa persona. Le explico. Él le dio todo su cariño, todo su afecto, la trató siempre como un hijo. Tenía varios hijos y los herederos ahora la querían excluir de la herencia porque ella no era hija biológica. Pero ¿qué pasa? Nombre, trato y fama. Y es todo el cariño que le dio, que la iba a inscribir y daba el nombre, la trató siempre. Entonces le dio una importancia al nombre, al trato y a la fama superior a lo biológico. ¿Alguna ley reciente más que tocó ese tema tengo entendido, del tema de los padres, como darle derechos al que hace la crianza? Recientemente leí algo de eso, que como que hay un tema con eso. Creo que una ley, ¿no?, que se está barajando. No sé si usted la leí también. Hablaba de eso, justamente. Bueno, lo que siempre se ha hablado es el tema de la mujer. Es decir, la mujer casada, siempre se estila te preguntan que si la mujer casada, en ningún momento la mujer casada. No, La mujer es copropietaria. Entonces lo que heredan son los hijos. Pero perdóname, Omar, pero eso, aún así no existe la ley. Siempre se ha dado muchos casos de gente que tienen hijos que son criados por ellos, pero no son biológicos. Y le dejan a través del testamento, no sé cómo Eso potestad desde el que dejan. Exacto, pero Sí. legalmente. Sí, porque hay una situación aquí. Pues, yo me muero. Y lo primero que hay que ver es y verificar si al morir yo dejé un testamento. Exacto. Entonces, si yo dejé un testamento, hay una proporción que yo puedo dejarle a una persona que no sea hijo mío. Exacto. No es la voluntad mía. Pero hay una parte que se le reserva a los hijos. Y eso es sí o sí. Eso Aunque es sí o sí. aunque tu testamento tú digas el 100% para fulano. Es correcto. Si dejaste 100,000 pesos y le entregaste 50,000 a otro que no era hijo tuyo y que había que reservar una parte. Ya. Es como dice la ley. Como No dice. importa, y es una pregunta más, una mano con el tema, que esos hijos quizás sean enemigos de su padre. Bueno, lo que pasa es que si Sociedad, son enemigos de sus padres, entonces hay una declaratoria de indigno. Que eso va a ser Eso lo hace el padre, lo declara indigno. O sea, Lo hereda. lo deshereda. Lo de Eso es la sí ley es de cierto. Te voy a desheredar. Pues eso funciona. Sí, Sí. porque hay padres, señores, que tienen una Sí. libertad con los hijos. Yo sé de casos Sí. que no se pueden ver. literalmente. De hecho, simple, yo te lo voy a plantear simple. Ahí viene la modificación del código civil, de modificarlo. Pues el código dice que no hay robo entre ascendientes y descendientes del primero y segundo grado, o sea, entre padre y hijo. ¿Verdad? Hay que modificarlo. Sí, pues, por Dios. Entonces, ¿cuál era la fórmula que tenía el padre? Te declaraba indigno. Tú me robaste, yo no puedo declararte como ladrón, pero te declaraba indigno. Te saco de mi Te testamento. saco de Wow. la herencia. Sí, Dios. Oye, Pero mira, interesante que lo hacen porque Claro. se me tuvo la duda. Sí. Oye, pero yo he visto padres que tienen que dejar a hijos que le hicieron la vida inclusiva, no unos Claro. después de viejo, Claro. perdón, de adulto mayor. Sí, sí, sí. Pero tenías que dejarle todo, un individuo que lo dejaron literalmente morir solo. Ya, ese dato Que interesante. mira, datos interesantes con relación a ese punto que estamos tocando. Ahora, Pina Acevedo me lo explicó en ese, la justicia. Tuve la dicha de que conversar con ese jurista para mí uno de los más grandes de todos los tiempos. Sin duda. Y hay un libro de él, Apuntes Jurídicos, Espina Acevedo, padre. que no se me. Porque el otro es Pino Torres. Y el otro es el Pino Torres. Se sorprende, Pina porque yo Acevedo. mismo me confundía con ambos. Sí. Sí, y te cuento una anécdota breve de él. Una vez yo estaba en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, se estaba celebrando lo del búnker, y había una persona en el pasillo que vendía libros, y nos hicimos amigos. Y un día me llama y me dice, mira, Héctor, ¿tú crees que es posible? Mira, Pino Acevedo, de que opinando, de que de boxeo. Él no sabía que Pino Acevedo era uno de los miembros de la Organización Mundial del Boxeo. Así. Uy, increíble. De lo que permiten que Tyson pelee una de sus peleas es Pino Acevedo. De hecho, tenía un ring en donde vivía. Y si tú ibas a su oficina, encontrabas muchísimas alusiones al boxeo. Mira qué interesante. Y me explicó también algo muy interesante, ¿verdad? Él decía, por ejemplo, Oscar Wilde, ¿verdad? Sí. ¿Por qué cayó en desgracia Oscar Wilde? Recuerda que Oscar Wilde tuvo una relación con una persona y en ese entonces usted no podía ser homosexual. Sí. No, es que eso nada. Entonces, pero ¿cuál es el problema de Oscar Wilde? Oscar Wilde tuvo una relación con el hijo del precursor, el fundador de las normas del derecho en Inglaterra. Se llamaba el Marqués de Canterbury.
Eso me lo explicó Plinio Acevedo. Y ahí viene entonces la desgracia de ese hombre tenía demasiado poder y lo sacó. Y por ahí lo sacó. Sí, sí, Por ahí. increíble. Tremendo. Señores, seguimos con la nutrición. ¿Qué otro elemento, por ejemplo? Ya tú mencionaste las relaciones sociales, que son sumamente importantes, pero por ejemplo, háblame del sueño, la calidad del sueño, que se está hablando mucho de eso. ¿Qué tanto te afecta también en tu desarrollo, en tu bienestar? Mira, todo lo que de hecho tú estás haciendo ahora depende de si dormiste bien ayer o no. Mira, la lucidez mental, Sí. la reparación ósea y muscular de tu cuerpo, el sistema hormonal. O sea, pudiéramos estar en este conversatorio solo hablando del impacto del sueño en la persona. Y te doy un dato. Después del COVID, el 61% de la población quedó con problemas de sueño. Aquello que le dio COVID. El 61%, estamos hablando que 10 personas, 6 tienen problemas para dormir. Entonces, Pero causa de, o sea, a causa del COVID. consecuencia del COVID, Consecuencia porque del un COVID. impacto a nivel inmunológico, a nivel del sistema nervioso central, que regula el sueño, y no menos importante, a nivel cardiorrespiratorio. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque la gente, en vez de enfrentar el problema del sueño, que es una enfermedad como cualquier otra, está enmascarando el problema con ayudas para poder dormir. Medicados. Y lo que primero debe hacer la gente es lo que llamamos higiene de sueño. Okay. La higiene de sueño consiste en que, por ejemplo, yo no duermo bien, ok, mira, tómate esta melatonina o tómate este medicamento. No, pero ¿por qué usted no duerme bien? Ah, bueno, Exacto. lo que pasa es que yo me acuesto a las 2 de la mañana en el chat, viendo correo. No, yo me acuesto a las 10 de la noche, pero tengo una luz de un televisor enfrente, tengo las luces parpadeantes del teléfono que estoy cargando, con luz no se duerme. Sí. La zona más oscura de su casa debe ser su habitación. De hecho, no debería haber ningún televisor, que mucha gente practica eso dentro de la habitación. Y tercero, lo más importante, es que la persona se lleva los problemas del trabajo a la cabeza antes de irse a la cama y duerme con ellos y se levanta de madrugada. Sí. Otros errores como tomar agua antes de acostarse, que es un error grave porque te vas a levantar de madrugada a orinar. Tú debes tomar agua 2 horas antes de acostarte. Y cenar 3 horas antes de acostarte. 3 horas. Yo lo del agua no lo había escuchado. Porque Sí. todo el mundo dice, antes de dormir yo me bebo un vaso de agua. Es ¿sí? grave y imperdonable porque el cuerpo no lleva a la cama lo que son los líquidos extracorporales. Lo va a expulsar y te va a levantar a las 3 de la mañana Sí. a hacer eso. Entonces, hay un problema muy serio y este es de suma importancia. De hecho, no importa que tú comas sano, que hagas ejercicio. Si no duermes bien, no estás en nada. Literalmente. Y yo conozco mucha gente que tú lo ves a las 3 de la mañana pegado en el Facebook, en el Instagram, viendo videos, viendo TikTok. Y tú lo ves al otro día que no sirven para nada. Así es. Eso es una realidad. Y si se son lo virtual ahora, tienen una buena técnica de sueño, leen precisamente. Así. Cuando tú lees, pero tú lees en papel. En papel, sí, porque el celular tú te Cuando tú distraes. lees, claro, tú tienes algo en los ojos que se llaman conos y bastones. Los conos y los bastones quiere decir que hay unos que son receptores de luz y otros que adaptan la vista en la oscuridad para que vean mejor. ¿Te has visto que te apaga la luz? Sí. Y empiezan son los conos y los bastones. ¿Qué pasa? Cuando la luz de tus ojos tiene que ir hacia la página, con una luz hacia el papel, eso hace que te concentres más y duermes leyendo en papel. Sin embargo, yo con un Kindle, con una Apple, con una Un tablet, celular. la luz va hacia mis ojos, yo no puedo dormir. Por más aburrida que sea la lectura, no me deja dormir. Claro, porque te mantiene activo. Ya el poema del sueño. Dale, San Pedro Calderón de la Barca. dale. San Pedro Calderón de la Barca escribió este poema en su libro de la vida de sueño, que debemos verlo. Él decía, es verdad, pues aceptamos esta fiera condición, esta furia y esta ambición por si alguna vez soñamos. Desearemos, pues estamos en un mundo tan singular que el vivir solo es soñar y la experiencia nos enseña que todo el que vive sueña lo que es hasta despertar. Sueña el rey que es rey y vive con este engaño mandando, disponiendo y gobernando. Y este aplauso que recibe, prestado en el viento escribe. Y en cenizas le convierte la muerte de dicha fuerte. Hay quien intente reinar, pero viendo cada despertar en el sueño de la muerte. Sueña el rico en su riqueza, que más cuidado le ofrece. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que a medrar empieza, sueña el que afana y pretende. Sueña el que agravia y ofende. Y en esta vida, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno me entiende. Yo soñé que estuve aquí en estas prisiones al lado, y soñé que en otro estado, mal y sombrero me vi. En la vida un frenesí, en la vida una ilusión, una sombra, una ficción. Y cualquier bien es pequeño porque toda la vida es sueños, y los sueños son. Wow. Tremendo. Oye, tiene una memoria terrible. Si no, Ahora, qué luz, sí.
No, de verdad, no. El hombre la trae. Cuando va a poner el ejemplo del huevo y la sal de Dante, hay cosas que yo le he preguntado a Mar, años después, y tal cosa, y él me recuerda. Ni se acuerda. No sé Oye, mira, no, y que en esta época uno tiene tanta distracción, como que a veces como tiene esa capacidad que tú tenías antes de retener cosas, tú la vas perdiendo con el tiempo. Mira, yo pienso que sobre todo hay que ayudar, ¿sí? Sí, porque todo tú tienes que hacer una especie de método, de esquema. Y te explico grande. Primero, doña Ida, mi mamá, tenía 12 hijos, sí, ¿verdad? Pero se sabía el número de teléfono de cada uno de nosotros, la fecha de nacimiento, en fin. Entonces yo siempre me preguntaba, ¿de dónde le venía esa memoria a doña Ida? Generación espontánea. Yo pienso que venía del corazón. Tú puedes leer montones de libros y la diferencia no la va a marcar de un libro que tú leas, sino el entusiasmo que tú le pongas. Y esa es la chispa adecuada. Sí. No, en estos días recuerda que subí algo en mis redes, que es que una persona que no sea buena no puede ser buena profesional. No, totalmente de acuerdo. O sea, ¿por qué? Porque lo que yo le digo a los estudiantes, no tengo la oportunidad de enseñar, le digo, no tiene que ser medicina, usted tiene que dar con algo que a ustedes le agraden para que lo hagan con amor. Eso suena cliché, pero señores, si tú haces la cosa con amor, como bien dice Omar, lo haces con amor, disculpa, no hay manera de que tú lo hagas con el corazón. Claro. Y de eso que se trata, básicamente. Claro, ¿no? Y que esas cosas que tú haces, aunque no te paguen un centavo, eso es tu vocación realmente. Para eso es lo que tú más disfrutas. Bien, entonces le decía que había que ayudar al cerebro para continuar la frase, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuál fue el primero de Platón, Sócrates? Estaba. A mí no me pregunten, yo soy muy malo para eso. Aristóteles. Y después. No, el orden no tiene ese. Bien, lo que pasa es, si yo te digo que hay una palabrita que yo memoricé hace mucho, que es sopa. Sopa es Sócrates, ese Sócrates, la G de Platón, ni la de Aristóteles. Ok. Usted nunca va a perder. Eso se llama un demónico. Un demónico. Yo tengo uno también. También utilizo la poesía para eso. Ajá. Sí, para acordarte de cosas. El cuadrado de la hipotenusa es igual a enuncia abusada. La suma al cuadrado correspondiente a 7 lados. Ahí está. Exacto. Está bueno. Eso no se acuerda nadie. Yo tenía uno que era prométemelo, Ana. Que eran las fases de la célula. De la célula. Protosis, qué sé yo cuánto. Y era la primera. Exacto. Yo me lo aprendí y todavía me acuerdo. Prométetelo, Ana. Una vez y ya ha cambiado, y eso ha cambiado ya. Claro. Pero yo una vez con una palabra, yo sabía todos los países que hacían frontera con la Unión Soviética. Pero digo que ya Rusia y la Unión Soviética es distinto. Era Chico Fía Monotuche, pero en Japón. Y ahí estaban todos los países juntos. Por ejemplo, en Chico estaba China, en la CO estaba Corea, en la F estaba Finlandia, en la A estaba Afganistán, etcétera. Terminaba al final con las aguas territoriales de Japón. Por eso decía, Chico Fría, no tuyo, pero un Japón. Yo te lo puedo decir todito, ¿sí? A través de palabras. Correcto, aprendiéndomela con palabras técnicas. Hay que ayudar. Sí. Usted no puede de ninguna manera estudiar. El cerebro está modificado para lo Hay palabras en medicina que no hay manera de tú aprendértela. Por ejemplo, de public code, parte de code. ¿Qué fue lo que tú dijiste? Sí, eso es una trabalengua. Eso es una alineación bioquímica, por ejemplo, o un lúpulo esternocleidomastoide. Es una cosa que, otorrino, ese tipo de cosas, pero que van en consecuencia, por ejemplo, la huella de caudales, por ejemplo, cuando cadenas de carbono. Yo lo que he hecho, por ejemplo, es que me imagino figuras. Y esas figuras, con las primeras y las últimas letras, yo puedo recordar las palabras que estoy diciendo. Por ahí. Exacto, pero volvemos a lo que decía Omar al principio con respecto a cuando tú te dedicas a lo que haces y lo haces con amor y te vuelves experto en eso, que es la práctica. Por más difícil que sea una palabra, si constantemente tú estás hablando de esa palabra, ya automático. Te pongo un ejemplo. A mí me preguntaban en pleno programa una vez, vea que doctor, hay un proteína BCAA. ¿Te has escuchado eso? Que es para una proteína para hacer ejercicio. Pero a mí nunca me habían preguntado, ¿pero cuáles son los componentes del BCAA? Y yo automático dije, leucina, valina y isoleucina. Pues son 21 aminoácidos que hay. A los 3 que tú no produces son esos 3. Entonces, después, ¿yo dónde lo leí? Yo no lo había leído mal, es que eso es mi día a día. Yo lo hablo todos los días en la consulta. Hay un punto que te sale, por eso que dice Omar, hay que entrenar el cerebro, pero no hay mejor forma que la práctica. Un monita me dijo también.
Y yo decía, ¿cómo que se me lo deja? Exacto. Exactamente. No, mira, y que lamentablemente hemos llegado a un momento que la gente quiere resultados rápidos. Eso no se puede. En ningún Y área. entonces, Eso es un chazón. esa habilidad que había de esa repetición, ¿verdad? Que algunos pueden decir, eso es algo mecánico, eso te ayuda a memorizar, te ayuda a hacer un hábito y por lo tanto tú tienes un resultado. Bueno, si ustedes se fijan, a propósito de que hablábamos hace un rato, y hay que decir, hay un experto de todo. Sí. Ahora el experto de todo, decía, porque ahora todo el mundo está jugando, todo el mundo es médico, todo el mundo es... Aquí hay mucha gente dando consejos en las redes. Pero ¿qué ocurre con eso? Que entra lo que hablamos. Señores, la práctica. Tú te puedes enganchar leyendo lo que sea. Sí. Y tú no vas a saber para el que viene eso en el día. Sí. No hay manera. No. Porque, por ejemplo, yo tengo 22 años y viendo más de 30 personas diarias. Algo tiene que saber, ¿no? No hay cosas que no están en los libros, que si un estudiante me aborda, no, mira, el libro dice esto, pero a esto. Definitivamente. O sea, eso es diferente totalmente. Claro. Sí, hay un ahorita, el término ahorita lo empleo mucho. Ese era el italiano, que él decía, y el chile era un tema, memorizaban los códigos. No hacer nada. Me voy a ver a una coalición práctica, que debe venir. En principio, el interés de que te llegue un caso, de que tú le pongas entusiasmo porque vas a monetizar, porque quieres resolver una situación, etc. Y entonces lo vas a dar en esa perspectiva que tú la aprendes. Así es. Ahora cualquiera te abre un estudio y te pone el código y crees que está aprendiendo, que es lo antiguo. Están repitiendo sin analizar lo que está Acá hay un diciendo. código de comercio que no se usa, que habla hasta del síndico de la quiebra, nadie sabe. Oye, Eso no se usa, eso no. no, pero eso que te digo, hay mucha información, pero poca formación. Sí. Entonces, la gente me llega a mí con Google, qué cosas que leyó, y digo, mira, eso tuviste la fuente. Sí. Si tú sabes que ya no se usa leer un estudio, que son metaanálisis, que en medicina tú tienes que agarrar 100 y 200 estudios, y si 80 dicen que sí, ahí es que tú dices que sí. Exacto. O sea, corroborar información. Más trascendental. Totalmente. Entonces, pero no, hay gente que te sale todavía hoy día. Mira, hubo un estudio que yo leí que dice, y tú no puedes eso como una ley. Claro. No, y mucha gente a veces se pone a dar consejos que son basados más en su experiencia que en la realidad. Porque, oye, lo que te funciona a ti no me funciona a mí necesariamente. Entonces, tú no puedes aconsejar a alguien en base a lo que te funcionó a ti. Porque tú no sabes la realidad de esa persona, como tú decías. No. Yo no puedo decirle a esta persona, mira, come tal cosa por la mañana, porque yo no sé tu estilo de vida, yo no sé tu situación física. Entonces yo no puedo darte un consejo sin primero entender el contexto. Yo le decía a Omar hace unos días, y siempre digo que la medicina se parece mucho o así, o al siguiente punto. Y es que normalmente, Omar puede corregirme si no, ¿cuándo uno va con un abogado? Cuando ya cometió el error. Cuando tiene problemas. Cuando uno va al médico, en la verdad los casos así, ¿verdad? Sí. Cuando tú vas al médico con la enfermedad, sí. Entonces, Omar, mira, ¿qué tú piensas de este contrato? Que lo firmo. No, yo con el firmado. Mira, yo firmé esto, Omar. Richard, ¿y por qué tú no me llamaste? O sea, o cuando él llega, Richard, me compré este suplemento y tú no podías mandarme una foto, Omar, y preguntarme. O sea, en esa parte creo que me parece mucho. Sí, porque en la ley tú puedes prevenir y es más barato, igual que en la medicina. Si una persona llega luego de atrás con un tiro a un médico, a un quirófano, diríamos, ¿está el médico obligado a operar? Sí, la ley nos dice que sí, o sea, el juramento hipocrático, tenemos que aprenderlo. Entonces, ese mismo delincuente que ya tú lo sabes, ¿por qué yo no puedo defender? Usa la misma medicina ahí, tú sabes. Así. Siempre ha habido un dilema ahí con ese tema de la gente que defiende a delincuentes y asesinos, como que siempre se ha tildado ese abogado como de chupasangre, de gente que no tiene valores. Pero como tú dices, o sea, todo el mundo tiene derecho a que lo defiendan. Mira, quiéralo o no. Voy a defender mi el derecho, oye, en una confluencia de régimen, si bueno, honestamente, una serie de actividades cada cual lo que se merece. Y eso usted cumple esos parámetros, usted va a ser un abogado y va a ser un ciudadano.
Claro. Ya. Igual se puede aplicar a cualquier ciudadano, a cualquiera. eso puede aplicar a cualquier ciudadano, tiene que ser abogado. Entonces, otro ejemplo, Richard. La gente llega a necesitar, dice, por ejemplo, que necesitan una copia. A veces no se la quieren. Porque tú vas donde un médico. Hay que darle expediente. Sí, es correcto. Claro. O sea, que tú ocultas, que no hay que dar. Eso es Hay que ser información. como lo mismo en un sentido. Yo tengo una anécdota, que eso fue real, nosotros lo vimos. Yo trabajaba en el Luis César Bar como ayudante porque era un pasante en ese momento, en el área de cirugía, o sea, una emergencia de cirugía. Y allá llegó un hombre que llega corriendo con un grupo, llega herido de arma blanca, pero tiene una estocada mortal, casi mortal, porque está falleciendo en el costado derecho. Bueno, lo intubamos. Rápidamente un enfermero entra y nos dice, ese señor acaba de matar a la esposa, embarazada. Y está corriendo de una turba que está ahí afuera. El cirujano encargado en ese momento, que tú lo conoces, cerró la puerta y dijo, esa persona hay que atenderla. Lo estabilizamos, la policía llegó y al señor lo sacaron y lo mataron en el parqueo. Ahora, lo lincharon en el parqueo, o sea, sí vendado y todo, pero tenía que sacarlo porque ya el centro estaba en peligro, porque estaban ya apedreando el centro y nuestra vida, los médicos que estábamos ahí, Estaban en peligro. estaban en peligro porque eran los familiares de la difunta que estaban aquí. Y la persona moría afuera, hermano. Es un dilema ético eso. Y nosotros duramos 4 horas con el señor, lo estabilizamos, pero por un tema de traslado no tenemos las condiciones ahí, al señor lo culminan ahí, le quitan la vida en el parque. Lo lincharon. Lo lincharon. Es lo que te dice una noticia. Bueno, Exactamente. el Estado te proporciona las herramientas necesarias, ¿no? Esas diferencias que se dan, esos conflictos, tú diferirlos. Un debido proceso. Dice, pero dice, la víctima De tomar la o una venganza privada. Inmediata. ley del talión. La vendetta. La venganza de la venganza. Señores, esto está muy interesante. Esto está demasiado bueno, esta tertulia, pero lamentablemente vamos a tener que terminar porque verdad que la gente no tiene esa resistencia como antes, que uno tiraba un show de 2 horas. La gente se cansa, pero de verdad que está sumamente interesante. Tenemos que hacerlo de nuevo, señor. Sí, seguro. Claro. La verdad que hemos aprendido bastante, tanto con Omar como con Richard aquí. Y que lo importante es eso, que nosotros difundamos ideas, difundamos conocimiento para que la gente aprenda y para que la gente saque sus propias conclusiones. Yo siempre he dicho que la gente no puede llevarse de todo lo que le digan. Ustedes escuchen, tomen la información y saque usted sus propias conclusiones. Dele caco. Ese es el lema de nosotros. Muchas gracias, Richard. Muchas gracias, Omar. A ustedes por vernos. Suscríbanse, denos like. Vamos a dejar la red aquí de Richard para que lo sigan, los que no lo siguen. Porque el hombre tiene un contenido sumamente interesante y se lo recomiendo a todos. Y tenemos a Omar aquí, usted sabe que ustedes caigan presos. Aquí tenemos así que le decía, cuando tú caigas preso, tú me llamas. Y si no quieren caer preso también. Y también. La maldición gitana dice que el abogado te vea. Tendría abogado porque algunos también tienen. Oye, sí, Una maldición. una maldición. Ay, Dios mío. Bueno, señores, muchas gracias. Hasta la próxima. Bye bye. Ay. Muy bien.